Quito ha crecido desordenadamente durante los últimos años. Sobre este tema que implica la organización y planificación de la ciudad, ¿cuáles serían sus propuestas? Gracias, Cintia. Un saludo a la Flaxo, mi alma mater, y principalmente a la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. La clave es el ordenamiento territorial y en ello hay que cumplir con el asunto relacionado con el principio de legalidad. En el COTAT se establece que cada 3 años se debe determinar el tema del ordenamiento territorial. Y ahí usted puede especificar en un análisis un poco pormenorizado de cuáles son los niveles que se manejan en las 32 áreas de gestión que maneja el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros nos vamos a apegar al tema del derecho y lo especificado en el plan que durante el año 2018 ya debió haber sido incluso renovado. Lo segundo, cumplir con el artículo 226 de la Constitución, eficacia, eficiencia y el principio de legalidad, que significa transparencia, participación ciudadana, acceso a información. El ordenamiento territorial tiene una fórmula perfecta, se llama planificación. La planificación define sobre todo el ejercicio del régimen de competencias que tiene un gobierno autónomo descentralizado. Es aspirando y esperando que finalmente logremos tener para diciembre de este año aprobado el Estatuto Autonómico, esas competencias, mediante además el ejercicio de ordenanzas distritales que serán expedidas, nos facultarán el tema de configurar un régimen jurídico en donde sobre todo se define con toda claridad el rol. En ello el tema de la planificación para construir policentralidades, centralidades, la reubicación y la emergencia que hay respecto del uso del suelo, estarán establecidos con toda formulación en ese ordenamiento territorial y en aquello que usted señala, el tema de la planificación. La ciudad y el país afrontan un serio problema de violencia en contra de las mujeres. Sobre este tema, ¿cuáles son sus propuestas? En el tema relacionado con las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados está el ejercicio del control sobre el territorio. En ese margen, la violencia se produce en el territorio. Por lo tanto, la competencia del ejercicio para coadyuvar y colaborar en la erradicación del fenómeno de la violencia es cumplir con las competencias. Si usted tiene lugares iluminados, si usted evita la tugurización, si usted evita la detrimentación urbana, está colaborando directamente. Pero justamente voy a ser recurrente en el tema de la aprobación del Estatuto Autonómico, porque nosotros como sociedad civil, y yo provengo de la sociedad civil desde hace 10 años, fui presidente del Centro de Observación Ciudadana y de la plataforma Somos Ciudadanos, integrada por 97 organizaciones que promovieron mi candidatura. Ellos hablan con toda sostenibilidad desde el 2014 en el Estatuto Autonómico de la necesidad de llegar a esa concurrencia de esta obligación. ¿A qué me refiero? A que el gobierno nacional y el municipio del Distrito Metropolitano, lo que hoy es una suerte de competencia exclusiva del gobierno nacional, pasaría a ser una línea colaborativa. Nosotros hemos dicho que de las 32 áreas de gestión vamos a declarar en emergencia 7, lo cual permite priorizar y jerarquizar recursos, establecer ciertas contrataciones excepcionadas del tema de la contratación pública, pero sobre todo en materia de seguridad, que son 11 modalidades, no solo las de orden público, permitirán las posibilidades concretas de establecer que el alcalde metropolitano pueda llamar a un comité especial, así como se hace cuando hay desastres. Los elementos relacionados con la tipicidad de los delitos como el femicidio, los temas de la violencia intrafamiliar, tienen que ser total y completamente entregados al alcalde metropolitano en esta emergencia para saber en qué lugares del territorio se están produciendo y sobre ello tomar medidas total y completamente en ese estado de colaboración, es decir, articuladas, para que los índices no sean solamente los índices sean un problema de presentación, promulgación y responsabilidad del gobierno nacional, sino principalmente un problema de la ciudad. Mayor seguridad es una demanda permanente de la ciudadanía quiteña. Al respecto, ¿cómo ayudaría usted a disminuir este problema? En los 6 meses que está declarada la emergencia tomaremos estas medidas, pero lo primero, y frente a la INEX y el total estado de falta de acceso a la información, porque Rodas ha sido absolutamente opaco, razón por la cual incluso está siendo enjuiciado por nosotros, en esa línea lo que hay que llegar es, sobre la integralidad del municipio, hacer una auditoría, incluso de carácter internacional, para definir el tema de la línea base con toda definición.
Pero nuestra redimensionamiento organizacional de lo que es el municipio de Quito pasará que durante se están dando la ejecución de las medidas contingentes o de emergencia, en esos 6 meses, pasaremos a una modelación de gestión en la que se establezca con toda claridad sistemas en las 32 áreas, en lo que tiene que ver a seguridad integral, que como le he mencionado son 11 áreas, seguridad vial, seguridad alimentaria, son una gama a la que nos hemos referido y estamos tan pendientes, es la que tiene que ver con orden público. El sistema integral metropolitano de seguridad atañerá a la política pública, a la institucionalidad, a los actores, a los recursos y principalmente a lo que transversalizará todos y cada uno de los ejes de nuestra acción, la participación ciudadana y el control social. En este caso, entonces, estarán los derechos que están total y completamente tipificados en la Constitución, en el COTAD, en las leyes conexas. Por lo tanto, el tema de la seguridad pasará a ser un tema, primero, articulado, segundo, sistémico, y además sobre esa lógica de que en diciembre tendremos un estatuto autonómico total y completamente aprobado que nos permitirá accesibilidad a mayores competencias para el ejercicio y el control. Pero además, nada de esto puede estar aislado. Por lo tanto, el tema de la seguridad tiene que ver con los principales elementos que provocan las otras 6 áreas que tienen que ser declaradas en emergencia. Usted necesita movilidad y transporte público eficiente y sostenible. Necesita una capacidad de ejercicio del derecho a la ciudad absoluto, para que efectivamente esos índices bajen. Pero además necesita un modelo de desarrollo económico territorial en el que efectivamente la inequidad territorial también baje, valga ahí la redundancia. Porque estas posibilidades de absorción, de la reconstitución del tejido social, venido como es nuestro modelo de gestión de carácter participativo, buscando que la fórmula mínima sea el modelo de gestión vecinal, que si ustedes lo revisan incluso con sus pares en la Argentina, notarán que como esa reconstitución de la fórmula, desde la posibilidad de ejercer desarrollo económico territorial, se transforma en un eje de solidaridad incluso, de inclusión, que tiene índices directos e impactos en la capacidad de control del territorio por parte de los propios ciudadanos, de las autoridades locales y, por lo tanto, del sistema en su conjunto. Tradicionalmente, la educación municipal en Quito ha sido bien catalogada. En este tema, ¿cuáles son sus propuestas? Hay que hacer una evaluación. Efectivamente, yo soy parte de ellas, yo soy Benalcázar. Entonces, y algo que aprendí de ese lugar, a pesar, incluso que marca mi carácter, es el tema de que aquí se dice, y se enseña y se dice la verdad. Yo creo que es un momento también de articular la educación y la provisión del servicio de educación municipal a las necesidades concretas de la ciudad. Es decir, este es el momento para hacer una evaluación tanto a nivel primario, a nivel básico, como a nivel secundario, y sobre todo medir que la eficacia de los recursos que se destinan a ellos estén directamente direccionados en una lógica de que haya el interés general de por medio. Entonces, más allá del prestigio del que hemos gozado, yo diría, por los últimos 60, 70 años de la educación municipal, este es el momento de articularlo dentro del modelo de gestión. Creo yo que será súper importante que ese sistema de educación integral a nivel municipal permita también elevar los estándares de sentido de pertenencia con la ciudad, elevar los sentidos de la necesidad que existe respecto de ir agregando todos y cada uno de los elementos que definan nuevamente la identidad y la cultura de Quito. Hoy necesitamos una cultura medioambiental para reciclar, para reutilizar. Vamos a necesitar, desde junio del 2020, en que nosotros inauguraremos responsable el metro, y no de la manera irresponsable en la que quiera hacer Rodas, porque no existe el sistema integrado de transporte público, una cultura metro. Todo el patrón de conducta de la ciudad va a cambiar con esa ubicación, y creo que el sistema de educación parametrizado, total y completamente evaluado, podría ser incluido dentro de esa formulación. Pero además hay que estandarizarlo también con una conexión directa con la universidad. El sistema municipal, conmigo se produjo la ruptura entre el hecho de que fui un Benalcázar y luego una línea de ubicación, de acuerdo incluso al pensum, a los currículos, etcétera, no tuvo un asidero concreto en la Universidad Central cuando fui inicialmente comunicador social, y menos en las otras carreras. Entonces, en esa fórmula yo creo que es prestigioso, hay un elemento que permite una línea de agregación identitaria. El ser Benalcázar uno se siente
sin lugar a dudas orgulloso, pero creo que hay que significarle dentro de ese modelo de ciudad que estamos necesitando también a la educación. El transporte público es otro problema permanente de la ciudad. Indíquenos, por favor, ¿qué haría usted para mejorar en este tema? Desde el Observatorio Ciudadano de Movilidad y desde el Centro de Observación Ciudadana hemos venido investigando el tema y los 32 de la ciudad desde hace 12 años. Sistema integrado de transporte público, hemos dicho. Consta en los últimos 3 planes de movilidad. ¿Qué es el sistema integrado? Es movernos integralmente en los 4 puntos cardinales, bajo todas las modalidades, bajo un solo patrón de movilidad. Esto es, que podamos caminar para ejercer nuestro derecho a la ciudad. En segundo lugar, bicicletas, hasta las articulaciones de los sistemas motorizados, como son los articulados, los biarticulados, los buses tipo, los taxis, bajo una sola modalidad. Y que eso esté bajo una sola política tarifaria, y que permita la integralidad de la cobertura de servicios de 5 de la mañana a 12 de la noche. 8 años lleva el tema y ha sido secuestrado por los tratos que se han pactado con los transportistas, especialmente en esta alcaldía, porque se han feudalizado las rutas y frecuencias. ¿Qué hay que hacer? Declarado en emergencia, concretar 14 estaciones transversales desde la Morán Valverde hacia acá, 2 nuevos corredores, el suroriental y el nororiental. Llevar adelante ya la ejecución de las 113 rutas y frecuencias que están totalmente planificadas desde el 2011. Está el nivel de negligencia que sigue hasta hoy existiendo, la ruta Camal-Hipódromo, cuando el hipódromo no existe en Quito desde hace 40 años. Y por supuesto las posibilidades de construir distritos de ubicación que están en el estudio de demanda del metro y que no hay que sino aplicarlas para el sistema integrado. Por lo tanto, inaugurarse en el sistema integrado, tal como señala el proyecto original de Metro del Metro, es una irresponsabilidad, que será colocar 2.509 millones de dólares de una estructura, de una columna vertebral totalmente cara en un cuerpo enfermo. Así que efectivamente la paralización y la suspensión para auditar cómo fue construido el metro y la posibilidad de articular las obras del sistema integrado y poner todo el sistema, incluido el sistema troncalizado del metro, a prueba en el mes de diciembre, eso es lo responsable. Y en junio del próximo año, con todos los sistemas y un solo patrón de movilidad, y reconstruida además la posibilidad de que Quito vaya al metro, porque el metro vino a Quito, será el momento para inaugurarlo responsablemente, y esa es la fórmula de establecer las 27 medidas que están total y completamente determinadas en esos 3 planes desde hace varios años. Pero también hay que empezar a pensar en el 78% de las personas que están en el transporte público y no en el 22% que ocupan transporte particular. Es el momento de empezar a pensar ya en la posibilidad de tributación por el uso del espacio público, de los vehículos. Es el espacio de empezar a pensar en peajes urbanos. No es admisible que existan la tercera parte de autos de lo que en este momento demográficamente hay de personas en la ciudad. Las deficiencias en la recolección de basura son otra de las problemáticas más críticas de la ciudad. ¿Cómo resolvería usted este problema y cuál sería la manera de financiarlo? Con la declaratoria de emergencia que se produce también en el área de medio ambiente, donde está el tema hídrico, donde está el tema de los ríos, donde está el tema de la calidad del aire, usted puede ubicar esos 40 millones de dólares que fueron recaudados en los 80 millones, de la tasa de recolección de basura que se cobra en la planilla de luz y colocarlos en la capacidad de, excepcionado también de la contratación pública, traer una operadora que aumente 3 veces la frecuencia de recolección en los 1.819 barrios. Con ello, usted va a bajar el tema de los 2.200 toneladas diarias que producimos en Quito de residuos y sobre todo que esta misma empresa tenga la capacidad de reutilización y de reciclaje. Esa es la medida contingente. Sobre esa base habrá que repotenciar los 250 unidades que tiene la flota de Emaceo, más la capacidad instalada que tenga esta operadora. Pero lo que hay que ir es también directamente un sistema para establecer en la política pública qué hacemos con el tema de la reutilización, qué pasa con las estaciones de transferencia y demás. Frente a las aplicaciones como Uber y Cabify, díganos si usted estaría dispuesto a legalizarlas o no y cuáles serían sus razones. Estado de Derecho, principio de legalidad, el establecimiento concreto de lo que dice el artículo 226 de la Constitución.
Todo lo que esté por fuera de la legalidad no puede operar en la ciudad. En ese marco hay que ver cómo este tema de las aplicaciones de la lógica del taxismo están directamente relacionadas con las 13.000 unidades que deben operar en Quito, no 27.000. Y sobre ello miraremos las posibilidades de su integración al sistema, a lo macro. No son medidas aisladas ni tampoco clientelares. ¿Cuál sería su obra emblemática en el caso de llegar a la alcaldía y cómo la financiaría? El Consejo Ciudadano de Gobierno. La fórmula de crear, mediante una reforma a la Ordenanza 102, el máximo órgano de participación ciudadana en el que estén representados todos y cada uno de los elementos que hoy están en la Asamblea de Quito. Ahí se va a formular la política pública, porque además serán en el control social los fiscalizadores de los fiscalizadores, es decir, del Consejo Metropolitano, para que nunca más, como nos tocó a nosotros, poner a concejales con grilletes. Y además para que haya un doble candado de control hacia la administración municipal y al alcalde. ¿Con cuánto lo financio? Con el destino que haya directamente en la reforma presupuestaria que hay que alcanzar, porque no hay que olvidar que estamos con un presupuesto prorrogado por materia de elecciones. El financiamiento será sobre la base de las posibilidades, además de todos esos órganos que conformarán el Consejo, que esa será la mayor obra de la alcaldía ciudadana y de un consejo que regenerará éticamente, que establecerá un modelo de gestión al fin en la ciudad y que concluirá con la posibilidad de la reingeniería absoluta del modelo institucional y sobre esa base establecerá también las posibilidades de la reciudadanización de Quito. Frente a los altos niveles de contaminación auditiva que tiene Quito, ¿cuál es su propuesta y cómo la financiaría? Los temas que tienen que ver con las ordenanzas 282, la ordenanza relacionada con la 104, con los temas, están directamente en lo sistémico, es decir, el tema medioambiental. Es básico en todas las áreas establecer una línea de evaluación. Las normas tienen una fórmula, que es la eficacia jurídica en su aplicación y la eficiencia social. Hay que ver los niveles contaminantes que ha producido, porque sobre todo hay un factor importantísimo, el tema de la cultura de convivencia. El cumplimiento de las normas depende también de aquello y por eso creo que es necesario establecer que los órganos académicos en materia medioambiental definan con toda claridad la necesidad de o modificar las normas y mejorar la capacidad de su aplicación y de su eficiencia, por ejemplo, en la materia que usted señala relacionada con estas dos ordenanzas que regulan el tema del ruido en Quito. La ciudad y el país tienen altos niveles de desempleo y de empleo inadecuado. ¿Cómo aportaría el municipio de Quito para reducir esta problemática? Dos elementos súper rápidos. Modelo asociativo de trabajo. Eso significa llevar todo el 42% de la masa laboral que está en este momento en el subempleo y en la informalidad a una línea en donde tengan un régimen laboral, en donde tengan la posibilidad de seguridad social, negociación colectiva y que sobre todo esté atado al modelo de gestión por proyectos en el modelo de asociación público-privada. Pero adicionalmente, el comercio informal debe pasar a esta lógica para dejar de ser infractores del espacio público y tener todas estas condiciones. Estamos hablando entonces del 89% de la demanda cubierta desde el punto de vista del desarrollo económico territorial. La fórmula del empleo está atado directamente con las capacidades del nuevo rol económico de la ciudad. Y en eso es importante todas y cada una de las áreas que están en el sector público y todas las áreas que están en el sector privado.